Bienvenidos sean todos ustedes. Empezamos la clase del día de hoy. Hoy empezamos la parashá Miketz. Miketz, al fin, al cabo, se llama la palabra Miketz. Vamos a empezar con la clase. Es una parashá un poquito cortita, pero muy sustanciosa. Bueno, yo me voy a hacer grande porque si no los voy a revolver con tanta información, pero este es como mi guía para ustedes. Acuérdense que siempre les comparto la información que hablo, entonces les va a servir. Gracias a todos por sintonizarnos. Nuevamente estoy muy agradecida porque hemos cada semana estudiado todas estas porciones de Bereshit. Ya nomás nos faltan dos para terminar el libro de Bereshit, el libro de Génesis. Y pues estoy muy gozosa y muy alegre porque ha sido de luz, de bendición en la vida de todos ustedes y se siguen sumando gente y la gente se sigue conectando. Y pues la creación de este canal pues ha tenido un éxito, ¿no? Más que nada se hizo este canal con la intención de poder llegar a mucha gente y que conociera la Torah. Es un honor, un privilegio para mí poder ser un medio, un vehículo en el cual pueda yo transmitir todo el conocimiento que tenemos. Sé que no soy una máster, sé que existen muchas personas, muchos rabinos, muchas rabinas, mucha gente moré, que tiene mucho conocimiento, pero pues nosotros en nuestra juventud pudimos crear este canal y con la intención de que la gente conociera, ¿no? La gente conozca de Torah y pues gracias a todos ustedes que nos están sintonizando. La parashá Miketz empieza, acuérdense que todas las parashát tienen un nombre y es específicamente por algo, ¿no? Hay nombres de personas, hay parashás que empieza con la primera palabra, pero en este caso, el versículo bíblico, bueno, la parashá que vamos a ver, la encontramos en Génesis, Bereshit, capítulo 41 hasta el capítulo 44. Y empieza el capítulo 41 de la siguiente manera. Dice, Vayehi Miketz Shenatayim Yamim. Al cabo de 2 años. La palabra Miketz significa al cabo, al final, al cabo de 2 años. Acuérdense que venimos de la porción pasada donde Joseph entra en la cárcel porque acuérdense que la esposa de Potifar lo acusa y entonces queda expuesto y lo mandan a la cárcel por pensando que él había abusado de su esposa, que no pasó, pero lo meten en la cárcel. Y acuérdense que él interpretó los sueños del copero y del panadero y pues el panadero murió y el copero salió, pero se olvidó de él. Entonces menciona la Torá que al mencionar al cabo de 2 años, nos hace énfasis en esos 2 años que pasaron después de que él hizo la interpretación del sueño, porque el copero se tuvo que olvidar de Joseph. Entonces, los sabios nos dicen que esos 2 años fueron como de prueba para Joseph. Y fueron dos años para que supiera Joseph que la confianza no era en el hombre. Porque él dijo, recuérdame, no me olvides. ¿Y qué pasó? Pues todo lo contrario, lo olvidó. Entonces, dicen los sabios que estos 2 años simbolizan el grado del olvido y el retorno del recuerdo, ¿no? Un año porque lo olvidó y el otro año para poder retornar a volver a recordar que existía un ser humano que sabía interpretar sueños, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El faraón tiene un sueño, o sea, yo creo que todos leyeron la porción y saben que el faraón tuvo un sueño, bueno, tuvo 2 sueños y mandó a hablar a todos los magos, habló a todo el mundo, pero nadie podía interpretar sus sueños y nadie le podía decir el sueño. ¿Qué pasa? Dice el Midrash y la Torah que Joseph tuvo un adiestramiento por el ángel Gabriel. Todos sabemos que el gran maestro de los sueños es el ángel Gabriel.
Entonces dice que estuvo el ángel Gabriel platicando así de la mano con Joseph en la cárcel, hablándole los 70 idiomas. ¿Por qué Joseph tuvo que hablar, porque tuvo que recibir este adiestramiento o esta enseñanza? Entonces, tenemos que saber que aquí el faraón hablaba los 70 idiomas, pero no hablaba hebreo, ¿no? El 71 es el hebreo. Entonces, el faraón, ¿qué hacía? Él en ese momento era la autoridad máxima, él era como que el máximo conocedor porque sabía filosofía, sabía mucha ciencia, pues era una persona muy estudiada. Y dice, ¿quién me va a enseñar aquí si yo sé todo? Se creía un dios. Entonces, cuando manda hablar a Joseph, ya me estoy adelantando la historia, pero quiero hacer énfasis en lo que pasó en la cárcel, ¿no? Cuando lo manda a hablar, él se da cuenta que le habla en hebreo. Y dice, este idioma no lo sé. Entonces, él reconoce la lengua santa. ¿Por qué quiero hablar sobre esto? Es importantísimo el hebreo, la lengua. Aquí el Zohar nos hace énfasis en que nosotros tenemos que aprender la lengua santa, el hebreo, porque tiene muchísimo potencial, mucho énfasis, mucho poder el hebreo, y nos da, es como una arma muy, muy poderosa para nosotros. Cuando nosotros oramos y hacemos nuestras oraciones en hebreo, tiene un impacto en el mundo espiritual muy potente. Entonces, cuando hizo la Torre de Babel, acuérdense, dividió los 70 idiomas porque el hebreo lo querían dominar si se acuerdan, cuando hablamos de la Torre de Babel, todos dominaban todo, dominaban el hebreo, y sabían que el hebreo era, les daba poderes, ¿no? A los magos, con las letras hebreas. Entonces Dios les hizo la confusión de los idiomas, los 70 idiomas, y que nadie pudiera dominar el hebreo más que el pueblo judío, obviamente, ¿no? El que guardara la Torah. Entonces es importante ver este énfasis que Joseph tenía que dominar todas las lenguas. ¿Por qué? Vuelvo a decir por qué. Entonces, el primer por qué es porque él tenía que demostrarle al faraón que él era importante, que él tenía la autoridad sobre todos los idiomas y que él conocía uno más, y él tenía que reconocer que era como que el gran sabio. Ese es un punto. El faraón tenía que reconocer la sabiduría de Joseph. El segundo punto, acuérdense que venimos hablando de la parashá pasada, que Joseph vino a hacer ese sadik. Se le da el nombre de sadik justo porque dominó Yesod, dominó el órgano sexual, y dominó también la boca, el habla, porque él venía de chico, acuérdense que en los 13 años, en los 11 años, él hablaba y hacía el Ashonara y iba de chismoso y les decía, no, mi hermano comió sangre, no, mi hermano hizo esto, mi hermano esto. Entonces, fue un proceso que pasó Joseph para poder dominar todos sus rasgos de carácter y sobre todo su habla. Ya había hablado la vez pasada que nosotros tenemos que dominar el habla, porque el habla puede matar. Entonces tenemos que aprender a dominar todo lo que hablamos, que todo lo que hablemos sea para edificar, para bendecir, no para juzgar, no para maldecir, no para ofender a alguien, ¿no? Entonces, él tenía que aprender todo ese dominio para poder interpretar un sueño, ¿no? Los sueños del faraón. El ángel Gabriel lo preparó para que no hablara Joseph, sino fuera un vehículo para poder interpretar el sueño.
¿Qué pasa? Entonces hablamos de Miquex. Miquex quiere decir al cabo. Y entonces Miquex igual habla del flujo, el flujo del cambio nosotros tenemos 3 letras en la palabra Miquex, que es Mem, Kuf y Sadik, en este caso, Me, Kuf y Sadik, que viene del Mem, que significa aguas. Acuérdense que aguas es la misericordia, la purificación. El Kuf y la Sadik vienen a ser esa santidad, ese final del juicio, ese final de la transformación de Joseph para poder venir a ser de estar en la cárcel, de ser esclavo, a ser el rey de Egipto. Entonces vemos todo este trabajo en Miquex, que nos quiere decir que es el fin de todo ese, ¿cómo decirse? De todo ese tikkun que tenía que haber hecho Joseph de reparación, de restauración de su alma, de poder elevar su alma espiritual, poder tener esa madurez para sentar las palabras correctas, tener esa madurez y esa conciencia de poder tener dominio de todo, completamente de todo. Entonces, bueno, eso representa a Miquex. Seguimos, vamos a empezar con la historia. Bueno, ya más o menos les había dicho que, pues, en teoría, la historia relata que el faraón tiene sueños y nadie lo podía interpretar, y el copero se acuerda de Joseph y hablan inmediatamente a Joseph, ¿no? Tráiganmelo. Entonces dice la Torah que pues, obviamente él estaba en la cárcel, estaba todo sucio, barbudo, todo, o sea, pues imagínate una persona en la cárcel ahí en ese entonces, ¿no? Porque pues no había, o sea, los baños eran distintos, imagínate una cueva carcelera, o no eran las mismas cárceles que ahora, que inclusive las cárceles de ahora, pues también si alguna vez han visitado la cárcel, las cárceles son feas, las condiciones que tienen los carceleros no son muy higiénicas. Y pues imagínense a todo Joseph, todo así trascuacho, y dice que pues le cambió también todo su fisionomía, ¿no? De que se bañó, lo limpiaron, lo rasuraron, perfumadito para presentarse delante del faraón. ¿Qué quiere decir toda esta limpieza o purificación? ¿No? No solamente era física, sino también espiritual. Acuérdense que al cabo de estos 2 años, él pudo traer esa limpieza, esa purificación, para obtener y traer toda esa bendición al mundo terrenal. Hablamos que Joseph tuvo que pasar desde que no lo quisieran sus hermanos, desde que lo quisieran matar, desde la vendimia, desde que viajó hasta Egipto, en que lo bendijo en Egipto y lo volvieron a meter a la cárcel, y ahorita lo volvieron a sacar de la cárcel, y se va a convertir en el rey, lo van a poner como rey. Entonces es muy un sube y baja para estar hasta arriba ya. Entonces Joseph, todo este cambio físico y ponerse guapo, porque pues él era muy guapo. Acuérdense que dice, en la parasha pasada vimos que todas las mujeres se le lanzaban, porque él era muy guapo, pero imagínense que la guapura espiritual que él también tenía, ¿no? Yo creo que nadie se podía resistir a él, de tanto que imponía, ¿no? Espiritualmente también. Entonces, vamos a hablar de los sueños. El sueño que tuvo el faraón. Dice que el faraón estaba parado en el río y soñó las vacas gordas, las vacas flacas y las espigas. Vamos a describir cada sueño, qué significa.
En este caso, vamos a hablar del primer sueño de las vacas gordas. Las 7 vacas gordas significan la abundancia. Vamos a hablar un poquito metiéndole un poquito mensaje del Zohar y de Kabbalah, qué significa las 7. Acuérdense, cuando hablamos de 7, el número 7 nos habla de las 7 sefirá, nos habla de los 7 días de la semana, nos habla del Serampín que nosotros manejamos en la Kabbalah. Y prácticamente, pues al decir que son vacas gordas, pues todo lo que significa prosperidad, abundancia, luz, Malhut en este caso, que es el mundo terrenal, todo lo bello. Cuando hablamos de las 7 vacas flacas, la carencia nos habla de esas capas, esas clipot, eso que falta de abundancia, falta de, en este caso, de sefirot, falta de carácter, falta de luz, falta de rectificación, falta de los 7 niveles que hablamos del Serampín. Todo falta de eso, ¿no? No hay fundamento, no hay belleza, no hay bondad, no hay rigor, no hay equilibrio, no hay armonía, no hay nada de eso. Eso quiere decir las 7 vacas flacas en vista cabalística. Entonces dice que en Malhut, en este caso, las 7 vacas flacas, está desconectado. Acuérdense, cuando no hay una conexión entre la sefirot, no podemos bajar ese flujo de bendición a este mundo terrenal, ¿no? Y las 7 espigas son los flujos espirituales. Perdón. Dice que esas espigas, hablamos de las espigas que son el sustento espiritual, el flujo, la vertical para poder bajar la bendición a este mundo terrenal. Cuando hablamos de las espigas, imagínense el terreno de las espigas así que se vuelan, el viento que sopla. Dice aquí que es el equilibrio. Las espigas significan para nosotros el Tiferet, que equilibra la bondad con Geburah, con la restricción, el dar y recibir. Y dice que estos sueños, pues una parte es material y otra parte es espiritual, ¿no? Hablando de que independientemente que cuando nosotros hablamos textualmente de estos sueños, pues obviamente la gente lo traduce, como lo tradujo Joseph, que eran los 7 años de abundancia y los 7 años de hambre, la traducción que se dio. Pero también en una traducción, la abundancia espiritual y la abundancia material, la falta de abundancia material y la falta de abundancia espiritual. Entonces, Joseph interpretó esto. Y dice que cuando se sueña 2 veces es para remarcar que es un decreto que va a pasar inmediatamente. Cuando sueñas 2 veces algo, es que se va a cumplir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si soñé que gané la lotería y mañana vuelvo a soñar la lotería, pues es que a lo mejor me voy a ganar la lotería, ¿no? Es algo, pero en realidad así tómenlo. Cuando sueñen 2 veces algo repetido, algo te quiere decir Hashem sobre eso y se puede cumplir, ¿no? Entonces hay que orar si es bueno o malo. O sea, nosotros no somos interpretadores de sueños, pero la Torah nos da ciertos mensajes que podemos agarrar para la vida diaria. Entonces, aquí la Torah nos dice que el faraón, acuérdense que el faraón era un gran sabio, porque él era un gran estudioso en ese entonces. No todos, las personas ricas, las personas que tenían mucho dinero, que tenían mucha abundancia, en este caso, faraón era el rey de Egipto, y él tenía acceso a libros, a estudio, a códigos, a lenguas, a maestros que estaban ahí enseñándole día a día, y él crecía, él era una persona muy sabia. Y dice que él conocía, o sea, él siente
que esos sueños le tenían que decir algo, pero no tenía la capacidad de poder interpretarlo, de poder leerlo. Entonces, él dice que estaba turbado porque algo le quería decir Hashem, o en este caso, algo, era un mensaje muy importante, pero él no podía interpretarlo. Entonces, dice la Torah que el faraón estaba turbado por no poder conocer este sueño. Y otra cosa que nos menciona, que en este caso vimos que el faraón estaba en el río y soñó, y que el río, en este caso de Egipto, significa, acuérdense que el río era el poder de Egipto, era la fuente que le daba vida, abundancia, la vegetación. Era un río que cruzaba todo Egipto y era como que su fuente, ¿no? Su fuente de vida. Entonces, era como que en ese entonces el flujo para Egipto iba a venir, o sea, había mucho flujo, pero había alguna interrupción que necesitaba ser liberado, que en este caso que iba a traer ese flujo, esa bendición, iba a ser Joseph, no el faraón. El faraón soñó, tenía como que en la punta de la lengua, pero Joseph tenía que intervenir para que pudiera bajar esa shefa, esa bendición a este mundo terrenal. Esa es la interpretación. Y bueno, en este caso, pues bueno, ya vemos que qué pasa, que Joseph ya entra en acción y le interpreta el sueño, ¿no? Todos sabemos que le interpretó, que pues los 7 años de abundancia y los 7 años de hambre, pero la actitud que tomó, eso es algo que sí me gustó leerlo, y que nosotros tenemos que siempre tenerlo en todo momento, esta actitud de Joseph. Dice, no está en mí, Dios responderá, y interpreta el sueño. Los sabios nos dicen aquí que Joseph tomó esa actitud de humildad, que no era él, sino que Dios iba a responder para poder interpretar el sueño y dar el mensaje correcto para que el faraón entendiera que esa era la interpretación. Entonces, era la profecía que él iba a dar, porque el ángel Gabriel lo instruyó y decía, no soy yo el que habla, sino Dios dice que esto va a pasar, ¿no? Era una profecía soltada en ese momento. Entonces, nos dice que con esto, con esta respuesta que da Joseph, rompe con con eso que tenía de antes del habla, de la Shonara, rompe el ego, anula completamente todo lo que había hecho en el pasado, de hablar mal de sus hermanos, de dominar su boca, la habla, y restaura ese canal puro de todo lo que salga de su boca, va a ser para edificar, para bendecir y para, obviamente, hablar lo correcto en nombre de Hashem. Entonces, ¿qué pasa también cuando interpreta el sueño? El faraón reconoce la autoridad de Joseph, y también quiero dar este mensaje. Creo que todas las personas que están aquí, la mayoría han estado en el cristianismo, en el catolicismo, y hay mucha gente, porque he platicado con varias personas, me dicen que vienen en el cristianismo, y hay muchas personas, inclusive en el TikTok, yo a veces veo el scroll, y ves a mucha gente que está orando y que se llaman profetas y te dicen, esto y esto, y decreto esto y esto y esto. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque Hashem,
es importante que nadie se llame profeta, porque nadie es profeta en estos tiempos. Hashem nos puede dar visiones, Hashem nos puede dar sueños, pero una profecía auténtica se tiene que cumplir tal cual en el año que tú dices, ¿no? En el momento que tú dices, ¿sabes qué? Ahorita de esto, y eso es una profecía, ¿no? Pero hay mucha gente que habla y nada más, por hablar. Entonces, aquí bueno, a lo que yo quería decirles es que cuando Joseph habla e interpreta el sueño, era profecía. Entonces, inmediatamente cuando una profecía es declarada, la persona que recibe la profecía, se simbra, ¿no? La palabra, acuérdense que Joseph le habló en hebreo, y el hebreo que le habló al contestarle tuvo ese impacto en el faraón para que él pudiera reconocer que lo que estaba diciendo Joseph era verdad y que era una profecía y que eso iba a pasar, ¿no? Entonces, quiero decirles que eso se lo imaginen, ¿no? Entonces, automáticamente cuando una profecía es dada, la sientes, la vives y pasa. Entonces no es como que no, lo voy a dudar, o ay, no es cierto, no lo recibo, o no le hago caso. No, inmediatamente te toca, te simbra y es correcto. Entonces, pero vuelvo a repetir, hoy en día no tenemos profetas. Podemos orar, podemos tener una visión, podemos, Dios nos puede dar visiones de ciertas cosas, un grado de profecía, pero no directo como lo tenían los profetas de la Torah, que es más grande, más auténtico, más fuerte, ¿no? Todos tenemos ese grado dependiendo de tu nivel espiritual. Por ejemplo, los rabinos. A mí me ha tocado una vez, tuve una experiencia, fui a Israel y conocimos al rabino Shalom Arush, no sé si lo conozcan o han ido a hablar de él, el de Breslev, y a mí me llama mucho la atención que los grandes sabios no te miran a los ojos. Eso es muy, muy dado de los rabinos o de los sabios, porque ellos están como que en constante conexión con Hashem, y pues todo el tiempo están estudiando y están tratando de recibir esa conexión, ese mensaje que Hashem les da. Entonces, cuando me pasó, fuimos a una conferencia y le di un mensaje. Entonces, hubo una oportunidad que decían ahí, no, pues si quieren pasar, que el rabino ore por ustedes y les dé una bendición. Entonces ya, pues nos formamos y él nos bendijo, ¿no? Y a mí me llamó la atención, en ese momento creo que a mí me dijo que iba a tener hijos. Todavía ni estaba casada, fue hace muchísimos años. Y a mi hermano, pero a mi hermano, el que ya está casado, bueno, ya tiene 2 hijos, en ese entonces no tenía hijos y había intentado tener hijos y le dijo, sí vas a tener hijos, y vas a tener tata, y se cumplió. Y para mí, a mí me llama la atención de que cuando tú recibes una palabra no quiere decir que no estoy decretando, o sea, no estoy diciendo, para empezar el rabino te va a decir, no soy profeta, no soy, o sea, siempre tenemos que tener esa actitud de humildad. Nunca vas a decir, yo soy profeta, yo soy el que todo lo puede y te digo esto, y esto no es así. Una persona que está en Torah nunca te va a decir eso. Y lo que quiero decir es que la palabra que recibes, o sea, que se recibió en ese momento, se vivió, ¿no? Te simbra. Tú conoces cuando es correcto y no es correcto. No sé, por ejemplo, podemos decir la intuición, ahí manejas la intuición que tenemos, tu espíritu te llama a que ese mensaje es correcto. Y eso fue lo que le pasó al faraón. A grandes, ya hablé mucho, a grandes rasgos, al faraón le pasó eso.
sintió, vivió, su espíritu le dictó que ese mensaje que dijo Joseph era correcto. Y pues es importante que sepan diferenciar eso y no se dejen engañar, ¿eh? Yo quería hacer ese recalque. ¿Y qué pasa, no? Ya sabe y le dice, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Ya que le dice el faraón a Joseph, bueno, ya que ese mensaje, ¿qué propones hacer? ¿No? Entonces, Joseph era muy, muy, muy inteligente y le dijo, no, pues tenemos o sea, se tiene que pues reunir, dio lo de los graneros para que pudieran juntar la comida en los años de abundancia para que en los años de hambre se tuviera esa porción para poder sobrevivir. Y entonces el faraón le dice, tú eres Zafanat Panea, ¿no? Dice que él es el que revela lo oculto, él es una persona sabia, le dice, reconoce el faraón que, que lo que él decía era bueno. Bueno, la Torah te dice, y en el versículo 37 dice, y la cosa fue buena a los ojos de faraón y los ojos de todos sus siervos. Al decir que él era bueno, top es bueno, top es la luz fue recibida y automáticamente nombró a Joseph como el que iba a orquestar todo lo que tenía que hacer para poder ser el que iba a recaudar todos los graneros, todo el orquestador de Egipto, y le dio vestiduras. Bueno, aquí manejó varias cosas. Le dio un anillo, le dio el anillo del faraón, lo puso en su dedo, que quiere decir que es el sello del decreto. O sea, acuérdense que ellos con el anillo que tenía el rey en ese entonces era muy importante porque es el que sellaba los secretos, el que firmaba, ¿no? Antes no era una firma así de mano, sino una firma de sello del dedo del anillo. Le dio su anillo para que él pudiera tener la autoridad. Le dio un collar en el cuello. Acuérdense que todas estas cosas que le dio tienen un significado cabalístico. Cada parte del cuerpo que cuidó Joseph, en este caso menciona al Zohar. Acuérdense que Joseph era un sádic, se menciona mucho esto, porque él pudo dominar todo su cuerpo ante la esposa de Potifar. Y era un premio o un regalo por todo lo que dominó. Dominó sus manos para no tocar a la mujer. Dominó su cuello para no ser besado por esa mujer. Le puso vestiduras de lino fino y de pureza porque él cuidó todo su pacto. Le puso un carro real a sus pies para que él fuera y gobernara a todo el mundo, a todo el pueblo. Entonces era medida por medida, porque acuérdense que con los pies corrió y salió corriendo para huir de la esposa de Potifar. Entonces por eso le dio un carro real. Entonces todo eso que dominó con la esposa de Potifar le premió con joyas, carros, vestiduras, y le dio esa autoridad para poder dominar a Egipto. Dijo que nadie lo podía tocar, que todo el mundo le tenía que hacer caso, y y que puso a todos sus pues empleados prácticamente a que sirvieran a Joseph y pudiera hacer el trabajo que tenía que hacer. No. Acuérdense que el mismo faraón Potifar, acuérdense que cuando estuvo con Potifar, Potifar no era un faraón, Potifar era un mago, era uno de los magos que servían pues en este caso al faraón, ¿no? Pero no era Potifar no era un faraón, era un mago, una persona muy rica que se hizo rico, que le trabajaba. Entonces él podía era una persona, por ejemplo, si faraón es en la máxima autoridad, el segundo, ¿no? El secretario. Y bueno, entonces
Este, pues bueno, a grandes rasgos esas eran las cosas que le puso para que él pudiera dominar. ¿Y qué pasó? ¿Qué edad tenía? Aquí hacen énfasis a la edad que tenía Joseph cuando pasó todo esto de los sueños y que lo hizo poderoso el faraón. Menciona la Torá que tenía 30 años. El 30, número 30, dice, para alcanzar la madurez espiritual completa. Dice que los años 30 es cuando uno tiene esa madurez espiritual. El próximo año cumplo 40. Entonces, dice aquí, bueno, menciona de Lamed, que Lamed tiene el número 30 y que es aprendizaje, elevación, madurez espiritual. A grandes rasgos, ese es lo que significa el número 30. Prosigamos. Y de ahí hace un énfasis, bueno, es un paréntesis en esta porción, donde menciona que Joseph, antes de que llegara el hambre, la hambruna, ya eran los 7 años de abundancia, antes de que llegara la hambruna, tuvo a sus 2 hijos, Efraín y Manashe. Porque en esta porción se menciona que tuvo sus 2 hijos. Acuérdense que estas 2 tribus, bueno, vamos a empezar a ver poco a poco en las siguientes parashas las 12 tribus, que cada una tiene una función. Y cuando mencionamos las 12 tribus, no se menciona la tribu de Joseph, sino prácticamente se menciona Efraín y Menashe, a sus 2 hijos como si fueran 2 tribus más, ¿no? Efraín y Menashe es una sola tribu de Joseph, pero Hashem en todo lo que vamos a ver en los rasgos, en la distribución de los territorios y todo eso, siempre Efraín y Menashe se mencionan como si fueran dos tribus especiales. Y bueno, pues aquí les puse qué significaba cada uno, qué significaba. Menashe significa porque Dios me hizo olvidar todo mi sufrimiento y la casa de mi padre. En este caso, el Zohar nos menciona que Menashe viene a decir la capacidad del alma para elevarse encima de un trauma. Es la rectificación del mundo emocional, Nefesh. En este caso, Menashe viene de olvido, de Nash, olvido, y pues prácticamente es olvidar lo malo, olvidar lo que te trauma, olvidar lo que te causa un dolor espiritual, un dolor en el alma. Menashe viene a restaurar eso para que tú puedas elevar esa parte que te duele. Y Efraín significa porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Fructífico, fruto, viene de abundancia después del dolor, capacidad de crear vida incluso en el exilio. Y aquí el Zohar nos menciona mucho que hace énfasis en esta parashá de que nacen los 2 hijos, pero nacieron en Egipto. Entonces, estos 2 hijos van a marcar que son importantes para poder hacer esa restauración, que aún en exilio, porque nosotros estamos en exilio, estamos en tiempos de exilio, Dios nos da la capacidad de poder regresar a Él, a retornar, a tener luz, a tener amor y quedar y olvidar todo lo malo, ¿no? Con estos 2 hijos venimos a ver eso. Y bueno, aquí nos dice, ¿por qué Menashe y Efraín nacen ahí? Y porque dice que Joseph no convivió o no, aún estando en Egipto no se le pegó a él. Cuando nosotros mencionamos Misraim o Egipto para nosotros significa, acuérdense, esclavitud, todo lo malo, hechicería, todo lo que, cuando piensas en Egipto, piensas en todo lo malo, en todo lo que pasó el pueblo de Israel. Entonces, aún así, dice que nada de eso se le adherió a Joseph.
Es como ejemplo, si tú te vas a un mundo donde todo es malo y todo es brujería, te vuelves así como que, ay, es que todo esto me está consumiendo. Una persona creo que me platicó de que sentía que su casa le habían hecho algo malo y que le consumía su energía. Tú puedes vivir en un lugar que dices, no, es que todo me consume, todo está malo, todo se transpira malo. Pero Joseph era tan auténtico, era luz, que nada le podía pasar. Al contrario, él vino a iluminar Egipto, él vino a transformar ese Egipto. Entonces dice que era importante, que él podía restaurar esa bendición, ese flujo a Egipto, y tuvo sus dos hijos porque sus dos hijos iban a venir a dar esa continuación de luz y bendición. Era la descendencia de Joseph. Acuérdense que siempre venimos, Abraham tuvo su descendencia con Isaac, Isaac, Jacob, Jacob su bendición fue con Joseph y Joseph con Efraín y Manashe. Esa es la continuación de su legado. Y bueno, y de ahí vienen, que se acabaron los 7 años de abundancia y vienen los 7 años de hambruna. Ahí viene lo bueno, ¿no? Entonces, esto, cuando nosotros cuando vemos carencia, cuando vemos hambruna, cuando vemos hambruna en Egipto, bueno, en todo el mundo, porque hubo, no solamente en Egipto, hubo una hambruna en todo ese lapsus. ¿Qué quiere decir eso? O sea, acuérdense que cuando hay carencia, no solamente es carencia física, material, sino también carencia espiritual. Entonces dice que todos venían a Egipto para poder, todos, acuérdense que vemos en la historia cuando Abraham hubo hambruna, descendió a Egipto. Isaac fue que no fue, ¿no? Ah, no, Isaac sí fue y Jacob fue el que no fue a Egipto cuando hubo hambruna. Acuérdense que lo desvió el ángel y dijo que no vayas para allá. Es cuando tuvo el sueño. Pero todos pasaron esa parte de hambruna, que esa parte, decir, es la parte que tenías que confiar en Hashem, que Hashem te iba a dar esa porción, esa parnasá. Entonces, aquí hubo una hambruna y ahora sí todos descienden a Egipto para poder tener comida, ¿no? Tenían que pagar para que les dieran comida en Egipto y pues prácticamente es donde se hicieron ricos, donde ellos se gobernaba y pues dan la parte donde ya llegan los hermanos prácticamente y descienden a Egipto para poder adquirir comida, ¿no? Y Joseph los reconoce. A grandes rasgos, bueno, ya saben esa historia, los reconoce y los prueba y les pide que lleven a mí, bueno, para adelantarme, la historia los reconoce, pero ellos no saben que es Joseph y les hace una prueba y carcelan al hermano y pide que vaya a Benjamín y pregunta por su papá. Bueno, a grandes rasgos, ahorita vamos a describir todo eso. Pero ellos no reconocen. Quiero decir ahora qué nos dice el Zohar. Ya sabemos la historia literal que pasó, pero ¿por qué Joseph tuvo que hacer esas pruebas para sus hermanos? ¿Qué vio? ¿Por qué tuvo que hacerlos? Y no inmediatamente les dijo, hey, yo soy Joseph, su hermano, los perdono y ya, ¿no? Porque uno puede decir, ¿sabes qué? Yo soy Joseph. ¿Por qué vienes a mí a pedirme comida? No, él tuvo que hacer todo eso, un preámbulo, para que sus hermanos pudieran hacer teshuva. Dice aquí el Zohar que todo este preámbulo, todas estas pruebas eran para que las 12 tribus pudieran hacer esa rectificación de lo que le habían hecho a él, ¿no? Porque a él lo vendieron, a él lo trataron de matarlo, entonces él tuvo que hacer toda esa rectificación para sus hermanos, para que ellos pudieran pedir perdón y hacer teshuva de lo que habían hecho. Entonces, dice que tenía que estos 3 días que puso, agarra a Shimon y lo mete preso por 3 días. Y dice que esos 3 días significan en las 3 sefirot de Gesed, Geburah y Teferet, porque tenía que rectificar todas esas sefirot para poder retornar
y limpiar ese canal en sus hermanos. Acuérdense que presiona a uno porque le pide que lleven a Benjamín. Entonces sus hermanos regresan con Jacob y le dicen, no, pues es que nos está pidiendo a Benjamín. Y Jacob les dice, no, ¿por qué? Ya perdí a uno, no quiero perder al otro. Y insisten, y hasta que le suelta, ¿no? A Benjamín y regresan. Y ya les dice que es Joseph, a grandes rasgos. Y dice aquí que Joseph introduce misericordia dentro del rigor. A través de estas pruebas, Joseph no quiere quebrarlos, sino quiere despertar ese teshuvá, ese retorno, ese arrepentimiento en ellos. Y dice que cuando la primera vez que los oyó hablar, dice que él se apartó y lloró. Llorar de llorar, lloró. Entonces, ese llanto nos menciona el Zohar que abre portales de misericordia. Cuando uno clama, cuando uno ora con esa kavaná, con esa intención que dice que uno cuando, bueno, yo les había dicho cuando Isaac pidió con lágrimas en los ojos que Rivka se embarazara, el poder de la oración, cuando tu alma está quebrantada, Hashem escucha tus oraciones. En este caso, Joseph, el Sadik, acuérdense que el Sadik, gracias a Sadik, depende el mundo, se sostiene el mundo, él sostenía el mundo monetaria también y espiritualmente. Entonces, ese quebranto despertó la misericordia hacia sus hermanos, ¿no? ¿Por qué no arrasó con ellos o no les vino un castigo fuerte? Porque él despertó la misericordia hacia sus hermanos para que pudieran hacer esa teshuvá, ese retorno y esa limpieza en esas 12 tribus que iban a tener a partir de este momento que ellos hacían esa teshuvá, esa limpieza para que cada uno forjara ese camino que iba a ser más adelante que vamos a ver, ¿no? Todos tienen un destino, todos tienen una misión que hacer, entonces ellos tenían que pasar por eso para poder tener ese flujo de conexión con Dios para poder cumplir su misión. Y dice que tomó Shimón, específicamente acuérdense que los dos hermanos que tuvieron más rigor, entre ellos era Shimón y Leví, ¿no? En Shimón dice que representaba a Geburá sin control. Siempre buscamos entre todas estas parashá que vimos, el que se tiene que dominar ese rigor, ese juicio, ese dominio, ese orgullo. Entonces ahí, al agarrar a Shimón, era para que pudiera él tener ese control y permitir que se naciera la teshuvá en él y poder dominar ese juicio y poder tener ese equilibrio que pues, significaba Tiferet, que es la armonía del amor y la bondad, la misericordia con el rigor que ellos podían tener, ¿no? Todos en esta vida estamos ligados a Geburá porque constantemente nosotros tendemos a enjuiciar, a tener ego, a tener orgullo, a tener imponer, el buscar el yo. Yo pienso eso, o victimizarnos también puede ser. Entonces nosotros tenemos que trabajar constantemente en hacer esa teshuvá, tener la humildad, tener siempre, pensar en los demás antes que uno mismo. Cuando nosotros logremos hacer eso, podemos subir escalones. Y bueno, y conociendo la historia, pues bueno, a grandes rasgos yo quería terminar rápido esta parashá porque les comenté que les preparé un pequeño preámbulo. Todas estas semanas hemos estado hablando con el grupo y me han estado demandando que les hable del árbol de la vida, que les hable un poco de Kabbalah. Y pues la pequeña sorpresita que yo les tenía es que les preparé algo.